Así es, don José Blandón, ¿cómo amanece el mundo Colombia conteniendo la respiración toda esta semana? Pues lo primero que debo decir, Fernando, es que quiero darle la bienvenida a Panamá a la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, general de 4 estrellas. Yo no le voy a decir la general o el general. Pero ella es una general de 4 estrellas. La general. Ella es la jefa del Comando Sur. No se engañen, ella fue también jefa del Comando Estratégico del Norte. Una mujer que maneja helicópteros, estuvo en guerra y viene de Panamá. Acuérdate que cuando ella estuvo en su audiencia de confirmación, dijo que sus dos cosas más importantes en el Comando Sur es mantener el canal de Panamá abierto y la Patagonia. Hoy se encuentra aquí, en Panamá, le damos la bienvenida y espero que las conversaciones con nuestras estructuras de seguridad nos lleven a acuerdos necesarios. Esto se da en medio, y ahora usted puede sacar algunas conclusiones, en medio de las declaraciones del señor Ortega, de que él abre las puertas a que entre el ejército ruso con un contingente hacia acá, Cuba, Nicaragua, veo Cuba, Venezuela, habla de México incluso, y habla de Estados Unidos, pero condicionado a. Lo importante que usted rescate es lo que planteó el presidente de Costa Rica. Tomo nota del peligro que significa esto que acaba de hacer Daniel Ortega. Daniel Ortega lo ha hecho comúnmente. El problema ahora es que Vladimir Putin, o el zar Vladimir, emulando Vladimir el Terrible. emulando a Pedro, primero a Pedro el Grande, ¿no? De la dinastía Romanov. Ahora le hablo un poco sobre ello. Quiere poner gente aquí. Y el canal de Panamá se convierte en un objetivo. Porque ¿qué es lo que vienen a hacer estos? No son tropas que van a invadir, son tropas que vienen a hacer espionaje electrónico. ¿Contra quién? Norte, sur. ¿Y quién aquí? Nosotros. Así que nosotros no solamente debemos acompañar al presidente costarricense, que no tiene ejército, igual que nosotros. Sí, bueno, hoy está con nosotros la jefa del Comando Sur. Para que tenga usted la primera noticia, que debe ser la primera hablada aquí. Está aquí en Panamá. O llegará hoy, para conversaciones por 2 días. Pero también es importante que le diga a ustedes lo que pasó en las elecciones en Francia. En Francia hubo elecciones legislativas de primera vuelta. Solo se eligieron 5 diputados en esta primera vuelta de los 577. 5 pasaron el 50%. ¿Cómo quedó la elección? El ensemble de Macron quedó en primer lugar con el 25.75% de los votos, contados ya el 100%, lo que significa 5.857.571 votantes. En segundo lugar quedó la nueva Unión Popular de Mélenchon. El hombre que aspira a ser primer ministro. 25.66% con 5.836.000 quedó Macron por muy poco arriba. Y en tercer lugar quedó la alianza del Partido Republicano de Marine Le Pen con 18,68. ¿Qué cosas debe usted saber de esto? Bueno, que va a haber una segunda vuelta que será este domingo. Todo parece indicar que Macron podría sacar entre 255 y 310 votos. Para tener mayoría necesita 289. Si él no saca la mayoría, entonces el que gane la mayoría de la Asamblea será el primer ministro. Y el presidente Macron ejercerá la presidencia, pero en forma absoluta para la política exterior, pero para la política interior dependerá de los acuerdos que llegue con el primer ministro. Las encuestas parecen indicar que Macron podría pasar los 289. Si lo saca, entonces Macron será el presidente del externo y de lo interno. Eso es lo interesante de lo que está pasando en Francia. Y para los que les gusta mucho la no reelección en Francia, usted se puede reelegir todas las veces que le da la gana. Sí, en toda Europa. Eso nadie en toda Europa es igual. Eso no es una preocupación tercermundista que existe allá. Bien, esto es una cosa importante. También les aclaro que hoy, que ya es mediodía ya en Europa, el Bitcoin se ha desplomado. Nuevamente. 7%, está en el rango de 25.000.
Empezando de 68.000. Acuérdese que el señor amigo nuestro aquí de El Salvador, Bukele, compró Bitcoin y lo hizo, la moneda, cuando estaba como en 68.000. Sí. O sea que en este año el Bitcoin ha perdido 54%. Pero hay una cosa que usted debe saber del mundo en que nos estamos desarrollando. La inflación golpea a Europa, golpea a los Estados Unidos, que el galón en bomba supera los $5. Nosotros tenemos semana ya está pagando más de $5. Pero fíjense lo que está pasando. Hubo un encuentro de Shangri-La allá en Singapur para ver la seguridad del Indo-Pacífico y un encuentro verbal entre el general jefe de las Fuerzas Armadas de la República Popular China, Wei Feng, y el general norteamericano secretario de Defensa, Lloyd Austin, en la que Austin le dijo a China que tiene que definirse, que Estados Unidos participa del criterio de una sola China y dos sistemas, pero que no aceptaría cambios en esa política. Y mencionó la cantidad de veces que China ha violado el territorio de Taiwán. El general chino le respondió que ellos defenderán a Taiwán y que no tolerarán la independencia, y le caerán a Taiwán con todo. Y por ahí se descubrió una base secreta en Camboya. En Camboya. Entonces esto plantea un nuevo problema en el Indo-Pacífico y en el Pacífico Sur. Y todo lo que ocurra en el Pacífico nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos comercio con Japón, que a veces se alterna con China en el segundo puesto de comercio en el Canal de Panamá. Hoy China es el usuario número 2, muy lejos de Estados Unidos. Estados Unidos representa el 60% del comercio. Por eso la importancia de la visita de esta general aquí. Entre otras cosas. Y Japón representa China representa el 14, Japón debe estar en el 13, si es 14, es 15, por ahí están. Y Corea del Sur, Taiwán, toda esa área del Indo-Pacífico es importante para nosotros. Por eso le cuento esto que está pasando y lo que está pasando en la República Popular China, al cumplirse el quinto aniversario de nuestra apertura de relaciones diplomáticas. Recuerde estas cosas, a ver si me puede ayudar aquí Fernando. En el año de 1976 muere Mao Zedong. Y muere Mao Zedong con una China eminentemente campesina, con poco y escaso desarrollo, y con una política exterior centralizada en el gran timonel, en el único hombre que tomaba las decisiones estratégicas. De todo tipo. De todo tipo. Y se produce el primer cambio histórico en los años 80, en el propio 80. Bajo la dirección de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Que lo interesante es qué fue lo primero que hizo él, ir a Estados Unidos. Y el discurso de Deng Xiaoping, si lo publicaran hoy, Deng Xiaoping sería un disidente y estuviera preso. Bueno, como lo hicieron en 1968. ¿Y por qué Deng Xiaoping? Porque Deng Xiaoping planteó en esa época, que fue la gran apertura, gran parte del desarrollo científico, tecnológico y económico de la República Popular China y de la transformación de una economía agraria a la economía actual, se debe a estas reformas. Y lo que planteaba Deng Xiaoping era que no se podía concentrar todo el poder en un solo hombre. Que una persona no podía manejar más de dos estratos del gobierno. Mao Zedong era el gran timonel; 2, el pensamiento de Mao Zedong; 3, el jefe del ejército, el jefe del partido. Pero que él teóricamente, cuando cae la desgracia del paso hacia adelante, da un paso atrás. Y si bien Mao Zedong se quedó solamente manejando dos cosas, el ejército y el partido. Bueno, y hoy, cuando empieza la revolución cultural, eran los puestos que él estaba manejando en 1966. Hoy Xi Jinping, el actual secretario general, presidente de la República China, el gran timonel, el pensamiento de Xi Jinping está en la Constitución. Al nivel de Mao. Y controla importantes sectores de la economía, del pensamiento, y ha apretado el puño sobre la sociedad y no admite disidencias. Y sobre la economía. Ha habido un retroceso en la apertura política y ahora se enfrenta a una situación que él nunca se imaginó que iba a ocurrir antes de su congreso. La pandemia que le ha golpeado duramente,
Al principio fue un éxito para él. Ahora es quizás uno de sus principales problemas. Y el siguiente problema tan importante para él es el comportamiento de Vladimir Putin con la invasión a Ucrania. Teóricamente, China rechaza eso, pero no condena a Rusia. Dice los chinos que Rusia es un socio comercial, no un socio estratégico. No es un aliado. No es un aliado. Esta situación doble ha empañado el camino de Xi Jinping hacia el Congreso en octubre. Pero también pone mucha atención y presión al papel de China en la comunidad internacional. Y es por eso que nosotros, en este 5º aniversario, debemos tener claro que nuestras relaciones con China deben ser manejadas con especial excelencia diplomática. Nosotros no podemos jugar aquí a ser el vivo de la película. La República Popular China ha cometido un grave error al no condenar la invasión, pero exige el respeto de Taiwán. Y yo particularmente creo que existe una sola China y dos sistemas. No entra, esa es una cosa que debe mantenerse, y que la independencia de Taiwán sería un grave error, sin duda alguna. Pero la posición que adopta políticamente Xi Jinping con respecto a Rusia es una posición ambigua. Y en los grandes momentos de la historia, la ambigüedad no funciona. No funciona. Por eso usted ve aquí alguna gente defendiendo lo que Vladimir Putin defendió el día sábado, cuando explicaba el aniversario de Pedro el Grande, o Pedro I, que decía que lo que había pasado en Suecia no era una invasión, era que le estamos devolviendo, decía él, lo que era nuestro, el territorio sueco, como Ucrania. Entonces, a explicación no da. Antes, pregunta no hecha, explicación no dada. Explicación dada, acusación manifiesta. Sí. El verdadero interés de la intervención rusa en Ucrania es apoderarse del territorio. Punto. Porque Putin considera que eso es de ellos. Así lo consideraba Stalin. Bueno, considera también Polonia, considera Finlandia. Entonces esto abre un problema nuevo. Esta discusión, este planteamiento del señor Vladimir Putin, esta disputa no de cualquier persona, de dos generales, de dos grandes ejércitos. ¿En qué contexto? Y de la primera potencia mundial, militar y económicamente, de los Estados Unidos, y la segunda potencia militar y económica, que es China. Porque Rusia en todo este proceso se está deteriorando. En todo este proceso. Entonces esta nueva situación, cuando Ortega habla de esta bravuconada, me recordó la crisis del 62. Cuando Fidel Castro quiso poner los misiles, ¿se acuerdan? Y al final, Nikita Khrushchev, ¿con quién negoció? Aparte de Fidel Castro no se dio cuenta cuando los rusos negociaron con Kennedy, Khrushchev con Kennedy, la salida de los misiles, y salió. Ya. Sacaron el video y se acabó. Porque él simplemente era un peón de un juego estratégico. Entonces, la geopolítica. Y ustedes fíjense lo que está haciendo Maduro. El presidente Maduro se va a Turquía. Para todos los que saben de Turquía, uno de los grandes problemas de Turquía es que Erdogan mantiene uno de los crecimientos económicos más desastrosos de Turquía. Turquía es un gran país, sin duda alguna. Un grandísimo país. Pero se encuentra en medio de una profunda crisis económica. Muy profunda. Y una profunda crisis política porque Erdogan no tolera la disidencia. Entonces él quiere jugar al juego de todos. Al sultán. Y él depende más del mercado europeo que del mercado ruso. Al sultán. Entonces ahí estamos jugando al juego del sultán, de los poderosos, de los zares. Y usted mira toda esta situación y mire lo que está pasando en Ucrania. La guerra entra en su día número 109, 108, por ahí. Y la ofensiva rusa sigue destruyendo brutalmente, pero no ha podido avanzar sobre todo el territorio ucraniano. Y todas las medidas que ha tomado Occidente contra Rusia han tenido un efecto duro
en la economía. Particularmente de lo que conocemos Rusia, la dependencia de Rusia de los microchips, de los repuestos, etc. Rusia la compensaba con el manejo estratégico del petróleo. Si a finales de año Rusia pierde todo el mercado de Europa, va a recibir un golpe terrible en los ingresos líquidos de ese país. Eso es de lo que le estoy hablando. Pero además de eso, se anunció este fin de semana que es probable que el presidente de Francia, Macron, el presidente Draghi de Italia y el canciller de Alemania, Scholz, estén antes de fin de año, antes de la cumbre del G7, en Kiev. En Kiev, no estoy hablando de cualquier lugar, sí. En Kiev. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo lo van a hacer? Ya sabrá la inteligencia de ambos países lo que tiene que hacer. Y finalmente, lo que está pasando en Colombia. No vamos a hablar de encuestas porque, en fin, hay toda clase de encuestas. Hay encuestas de tracking que le dan un punto arriba al señor Hernández, hay otras encuestas que le dan un empate técnico, como efectivamente cuando el error es de 1.6, 1.7 y la diferencia es un 1%, el valor absoluto es 3, ahí puede ganar cualquiera. Pero hay encuestas que dan una diferencia de margen de 10. Incluso la RCN publicó una el sábado que daba una diferencia de 10 a favor de Petro. ¿Cuál va a ser lo que va a pasar? Bueno, eso lo vamos a ver esta semana. Lo que sabemos que está pasando es que tanto en la campaña de Petro, con los videos que se han publicado, y en la campaña de Hernández, con su atorrancia, se metió con la Virgen. Quieren excomulgarlo. La Virgen del Carmen. Y Ingrid Betancourt fue a una iglesia a pedir perdón. Y él sale a decir, y él está en Miami. Él no ha regresado, dice que lo quiere matar. Entonces quiere ganar por correspondencia. Esta guerra política le está indicando a usted el nivel de fragmentación de Colombia. Es peligroso el camino que recorre nuestro hermano país, el camino de la división. Porque por primera vez no es nítida ante el electorado con quién está enfrentándose. Antes se sabía que era la izquierda o la derecha. Bueno, ahora el señor, ¿cómo se llama? Rodolfo Hernández, mueve su plataforma hacia el centro, hacia la izquierda, hacia la derecha. Sí, no tiene nada. Y entonces es indefinido hacia dónde ir. ¿Quién es más peligroso en esta coyuntura? Lo cierto es que quien gane las elecciones en Colombia va a enfrentar un país altamente fragmentado, con un Senado y una Cámara de Representantes dura. Y finalmente los Estados Unidos, ayer, 20 senadores entre republicanos y norteamericanos, demócratas, llegaron a un acuerdo de 9 puntos para producir probablemente la reforma más avanzada para el control de armas de la historia de los Estados Unidos. No es lo deseable 100%, pero es un avance sustancial. Ambas bancadas harán público en la mañana de hoy y es probable que si hay un acuerdo, entonces tengamos en los Estados Unidos una nueva legislación para el control de armas que se ha convertido en el primer enemigo de los niños de los Estados Unidos. Mueren más niños por asesinatos en estas masacres que por cualquier otra cosa en ese gran país que los Estados Unidos. Esperamos a que tengamos conocimiento de lo que está ocurriendo en esta reunión que se va a dar aquí en la mañana. Ojalá hayan comunicado entre la representante del Comando Sur, Laura Richardson, nuestras autoridades, y vamos a la parte nacional para hablar sobre COVID. Quiero hablarles sobre los 15 diputados. Tenemos entendido que ya se reunió la Comisión de Honor y Disciplina y vamos a ver qué pasa. Vamos a hablarle un poco sobre eso y para recordarles a ustedes de qué se trata ese caso, y también queremos hablarles sobre los temas de la inflación que afecta duramente a los panameños. Recuerde el costo de la medicina. Exacto. Recuerde el costo de los alimentos. Y recuerde que esta semana probablemente podamos tener un nuevo aumento en la gasolina. Así es.